¿Qué tal? En este caso les voy a hablar un poco de funciones inversas. Esto es como para cerrar digamos, esta serie de videos que ya teníamos anteriores, como era el de la definición de imagen, la inyectividad, la sobreyectividad. Y en este caso concluimos con esta parte que son las funciones inversas, que era el propósito principal. Así que en la descripción de este video le dejamos los otros videos que es necesario que vea, digamos, para que comprenda todo totalmente. ¿Sí está bien? Muy bien. Voy a empezar con cosas poco agradables, digamos, pero que siempre son importantes. En este caso voy a empezar con la demostración de este teorema. Eh, es un teorema, digamos, en donde se empieza. Aquí voy a señalar algunas cosas. Es un teorema en donde se empieza con una función que tiene como dominio A y como codominio AB. Y hay una equivalencia acá de las funciones biyectivas con respecto a la existencia de una función g que está por acá. Antes de comentarlo de este lado, quiero decir lo que es biyectivo. Una función que es tanto inyectiva como sobreyectiva se les llama biyectivas a ese tipo de funciones. Esa sería la definición de biyectividad. ¿Sí? Bien, por otro lado, lo que dice acá es que una función es biyectiva, una función f con estas características que está por acá. Si existe otra función, una función g que tiene como dominio b y como codominio a, obsérvese que están al revés aquí los de dominios y codominios, de tal manera que quiero explicar esta parte que está por acá. F compuesto con g evaluada en el punto B da B y G compuesto con F evaluado en el punto A da A. Así se lee esto. Aquí no se ve muy bien, pero voy a anotarlo un poco más grande. Sería F compuesto con G evaluada donde en el punto B, pues es exactamente cuánto es exactamente B. Este es una bolita, la composición de funciones, esa es a la que se refiere exactamente. ¿Sí? Ahorita vamos a resolver algunos ejercicios y para que se vaya entendiendo todo esto. Va a haber ejemplos al final, así que se quédese hasta el final. A ver, voy a hacer la demostración del teorema rápidamente, que es importante. La demostración. La demostración tiene dos partes, son naturalmente que dos implicaciones. Primero voy a hacer esta. Esto es, primero vamos a suponer que la función es biyectiva. Vamos a hacer esta implicación que está por acá. Vamos a suponer que esta función es biyectiva y vamos a concluir la existencia de esta g que está por acá. ¿Sí? Es decir, que nosotros tenemos que definir una cierta función. Voy a explicar acá cómo se define. Voy a definir una función b que va a empezar en b, que va a tener como dominio b y va a llegar a el conjunto A. ¿Cómo se define esta función? Bueno, pues lo que sí es seguro, bueno, voy a tomar para ello, para hacer la definición, voy a tomar una b en un elemento b en b. Hay algo, digamos, que sí es seguro, que existe una A en el conjunto A, de tal manera que, ¿qué pasa? De tal manera que f de A es igual a ¿quién? Es igual a B. ¿Y esto por qué? Como para recordar, esto que está por acá es el uso de la sobreyectividad de f. Estamos diciendo que la f es biyectiva, por lo tanto en particular es sobreyectiva. Y esto que estamos diciendo por acá habla estoy aplicando la sobreyectividad de la función f. ¿Sí? Entonces hay que regresarse y revisar la definición de sobreyectividad, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muy bien, pues fíjense que por otro lado, uno puede probar que esta A, que existe por la sobreyectividad de f, es única, ¿no? Y bueno, para ello sería, lo voy a escribir en este caso con blanco. ¿Qué pasaría, digo, si existe? ¿Qué pasaría si existe? Vamos a ponerle por acá una prima en A
de tal manera que hace lo mismo que la otra, es decir, que A' es igual a ¿cuánto? A' es igual a B. Si entonces tendríamos en realidad una igualdad, tendríamos que f de A es ¿quién? F de A'. Y como estamos suponiendo que la función es biyectiva, en particular es inyectiva, y de acuerdo a la definición de inyectividad, aquí se puede concluir entonces que la A es igual a ¿quién? A A'. Es decir, que solamente hay una A que hace este trabajo, solamente existe una A única en A, de tal manera que f de A es igual a B. Entonces podemos dar una definición, en realidad puede haber una definición acá. Entonces podemos definir la función g que vaya de B a A. ¿Cómo se puede definir la función g? Pues en el elemento B que habíamos tomado ahí arriba va a tener asociado, va a ser exactamente ¿quién? Va a ser exactamente A, donde que cumple la A es la única, que es lo que probamos acá arriba, es la única A, de tal manera que ¿quién? Que f de A es exactamente B. ¿Verdad que sí? Ahí tenemos la definición de la G. ¿Qué nos haría falta demostrar? Nos haría falta demostrar, según lo que estamos viendo acá en el resultado, estas composiciones, la composición 1 y la composición 2. La composición de F con G en el elemento B pues debe de dar B, y la composición de G con F en el elemento A debe de dar A. Eso es lo que vamos a probar ahora con nuestra definición. Vamos a hacer las composiciones, ya de pasada repasamos lo que son las composiciones. A ver, entonces voy a escribir acá, sería F compuesto con G en el elemento B. Por definición de composición de funciones sería F evaluado en G de B, así. Y lo que estamos diciendo es que G de B, ¿cuánto vale? G de B, acá está arriba, G de B vale A. Y entonces le ponemos F de A. Y acá estamos diciendo que F de A vale B. Pues entonces no lo regresa. Y esto vuelve a dar ¿cuánto? Vuelve a dar B. En pocas palabras, ya tenemos que la composición de F con G en el elemento B da exactamente ¿cuánto? Da exactamente B. Que esa es la parte 1, digamos que la parte 1, aquí está arriba. Aquí está arriba la parte 1, véala usted. Ya se habría probado esta parte que está por acá. Ahora vamos con la composición de G con F en A. De G con F en A. ¿Sí? Entonces iría así. G compuesto con F en A. Pues sería igual a G de F de A. F de A estamos diciendo que es ¿quién? Aquí está. Estamos diciendo que es B. Y entonces queda acá G de B. ¿Y quién es G de B? Estamos diciendo que es A. Y entonces esto queda A. Y en realidad estaríamos probando la parte 2 del resultado. Ya estaría probado acá. Se puede escribir igual que la parte de arriba. G compuesto con ¿quién? Con F en A. Ya como conclusión, pues viene siendo exactamente ¿cuánto? Viene siendo exactamente A. ¿Sí? Entonces ya habríamos probado la implicación. Habríamos probado que esto implica esto que está de este lado. Ahora vamos a hacer la de retorno, es decir, en la de retorno vamos a suponer que existe esta G y vamos a probar que la F es biyectiva. ¿Sí? ¿Sí está bien? Entonces, no lo olvide, vamos a suponer que esta parte es verdadera ahora, que existe una G que hace este trabajo, este trabajo con la F de composiciones y los resultados que están por acá, y vamos a probar que la F es biyectiva. No olvide esa parte, ¿sí? Y entonces, bueno, en realidad estaríamos pensando en hacer la implicación de retorno. Eso es lo que vamos a mostrar. Así es como se trabaja en matemáticas, ¿no?
Entonces, lo primero es probar, digamos que, pues no sé, que f es sobreyectiva, ¿no? Esto tendríamos que demostrar, ¿no? Vamos a demostrar que f es sobreyectiva. Bueno, a ver, nada más como para ir recordando. Que digamos, la función f sale de dónde, sale de A y llega a B. La sobreyectividad, ¿a qué se refiere? A que al tomar un elemento de B, nosotros podemos encontrar un elemento de A, que al aplicarle la función a esa A me lleve a B. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Mire, sea B, ¿en dónde? En B. ¿Verdad que sí? Y nosotros conocemos a la G, ¿no? O sea, conocemos a la G. Aquí está, estamos suponiendo la existencia de la G, estamos suponiendo la existencia de esta G, y la G pues va de B en A, ¿no? Toma elementos de B y los lleva a A, y además satisface estas dos relaciones que están por acá. Entonces, lo que sí es cierto, o lo que sí es seguro, es que, como conclusión podemos decir que la G de B, pues es un elemento de donde de A. Eso sí lo podemos asegurar. Y además podemos asegurar otra cosa. Si yo le aplico la función G a ese elemento de A, pues resulta que según lo que estamos diciendo arriba, esto va a dar ¿cuánto? Esto va a dar B. Voy a volverla a poner, es esta parte, según exactamente esto que está acá. ¿Sí? Si yo compongo f con g en un elemento b me va a dar b. A ver, vamos a ver. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Estamos usando esa hipótesis. Y ya habríamos en realidad terminado porque andábamos en búsqueda, tomamos un elemento de b, andábamos en búsqueda de un elemento en a, aquí está el elemento de a, que al aplicarle la función, aquí estamos aplicando la función f a g de b, que es un elemento de a, me lleve a b, y ahí terminamos. Es decir, que la función viene siendo ¿qué? La función viene siendo sobreyectiva. ¿Sí? Ahora, vamos a probar que f es inyectiva. Y para probar que f es inyectiva, pues debemos suponer la imagen de dos elementos de A como igual. Y se tiene que probar que el A1 es igual a ¿quién? A la sub 2. Pero esto, digamos, si suponemos esto que está por acá, podemos aplicarle a esa igualdad G. Vea, voy a ponerlo incluso con dos colores. Vamos a ponerlo incluso con dos colores, es decir, voy a tomar la igualdad que está acá y le voy a aplicar G. Es decir, ¿qué significa aplicarle G? Significa hacer esto, en el igual, G, paréntesis, paréntesis. ¿Y dentro qué va a haber? Pues dentro va a estar f de A1 y del otro lado va a estar f de ¿quién? De A2, así. Pero, nuevamente, según lo que estamos suponiendo, aquí está la composición de G con F, y aquí está la composición de G con F, y según el supuesto, pues esto solamente va a dar A1. Y esto va a dar ¿quién? Va a dar A2. Esto que está por acá, G compuesto con F, esta devuelve A1 y esta devuelve A2. ¿Esto de dónde salió? Otra vez, es porque estamos suponiendo que, esta parte como verdadera. Estos dos, el 1 y el 2. Y ahí los hemos aplicado. Y entonces, bueno, al final se ha demostrado lo que queríamos. O sea, uno ya tiene una conclusión y uno dice, bueno, por lo tanto, la F es ¿quién? La F es, perdón, biyectiva. Es biyectiva precisamente
porque es inyectiva y sobreyectiva. Entonces es biyectiva. Ya tendríamos demostrado el teorema, ¿verdad que sí? Fíjese que en base a este teorema, es un teorema pues importante, lo voy a poner, y ahorita nos pasamos a otra pizarra para aclarar un par de detalles. Vean, acá a esta lo vamos a poner incluso vamos a indicar esta G, no sé si la nota, la función f va de A a B y la función G va de B a A. Y además se satisfacen este par de composiciones que están por acá, ¿verdad que sí? A esta G que está por acá se le conoce como inversa de F y se denota como F a la menos 1, ¿no? Es necesario todavía probar, digamos que vamos a hacerlo en otra pizarra. Hace falta probar, fíjense, que esta G es única para poderle poner un nombre, para poderle poner F a la menos 1. Hace falta probar que esta F es única en realidad. Y sí se puede probar. Voy a hacerlo aquí, mire. Vamos a suponer que hay una G2. ¿Y qué hace esta G2 de especial? Esta G2 de especial, pues prácticamente satisface lo mismo que la G, es decir, tiene como dominio B y como codominio A, y las composiciones las hace igual, es decir, que G compuesto con G2, F compuesto con G2, en un determinado de número B, pues da nuevamente B, y al revés, G2 compuesto con F, aquí es G2 compuesto con quién, con F, en donde en A, pues da quién, da A, es decir, satisface exactamente lo mismo que quién, satisface exactamente lo mismo que la G. Y ahorita lo que voy a probar es que la G y la G2 son en realidad lo mismo, ¿verdad que sí? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo se haría la demostración en ese caso? Entonces, bueno, tienen igual dominio, tienen igual codominio, lo único que falta hacer ver es que la G y la G2 tienen la misma regla de asociación. Y entonces, bueno, voy a ponerle por acá nada más como resumen. También aquí lo ponemos a un ladito, ¿no? La G hace lo mismo. La G va de B a A y hace tiene las mismas características. F compuesto con G en B, pues ya sabemos que sale B, y G compuesto con F, en donde en A pues sale también A. Y bueno, eso nos hace falta solamente lo de la regla de asociación. Entonces, sea B en B. Y tenemos que mostrar que G en B es exactamente lo mismo que ¿quién? Que G, aquí sería G2, que tienen imágenes exactamente iguales, o sea, para que las funciones sean iguales. Y fíjense que en ese caso el asunto viene siendo más o menos sencillo. ¿Por qué? Porque F de G de B viene siendo ¿quién? Pues viene siendo B. ¿Y de dónde sale eso? Pues de aquí, ¿no? Y por otro lado, F de G2 en B, pues viene siendo exactamente ¿cuánto? Viene siendo exactamente que también B. ¿Y de dónde sale eso? Pues sale de aquí, ¿no? Sale de aquí. ¿Qué tendremos que concluir entonces acá? Tenemos que concluir entonces que F de G de B, pues es F de quién? De G2 en B. Y como la F es una función pues inyectiva, podemos concluir que la G de B es igual a G2 de B. O sea,
En realidad, entonces, eso quiere decir que esta función del teorema, esta función que está por acá, g, es única, y entonces puede darse una definición. Claro que sí, puede darse una definición. ¿Cuál sería la definición? A ver, vamos a ver. Puede darse una definición, ya que estamos hablando de unicidad, puede uno decir así. Entonces, si tiene usted una función f que va de A a B y que es biyectiva, ya sabemos entonces que existe la inversa de acuerdo al teorema. La función esta que va precisamente de B y llega a A, esta es la que se llama función inversa. Así. ¿Y qué satisface la función inversa? Pues que f compuesto con f a la menos 1, digamos en B, pues daría B. Y f a la menos 1 compuesto en f, ¿de quién? En A, pues da cuánto, da A. Y se llama, ya lo dije, lo vamos a poner aquí con verde. Esto se llama función ¿qué? Se llama función inversa de f. Esa se llama función inversa de f. La relación que tiene es muy importante. Una tiene como codominio a b y la otra es al revés. Esta tiene como dominio a b y como codominio a. Esa es la relación entre esas dos funciones que se llaman inversas. ¿Sí? Voy a poner un par de ejemplos acá. ¿Cuáles son los ejemplos que voy a poner? Voy a primero a poner un ejemplo acerca de una recta. Pues vamos a considerar f de x igual a ¿quién? A 3x menos 4. Es una recta. Ya habíamos hablado sobre las rectas. Acerca de que si son inyectivas o no, son sobreyectivas o no. Resulta que efectivamente las rectas en este caso, la recta es biyectiva. Es decir, que en realidad uno puede ver para este tipo de rectas que tiene como dominio A y como codominio a quién, dominio a R, a todo R, no hay ningún problema en la elaboración de las operaciones y tiene como codominio aquí en AR, es decir que en este caso ya sabíamos eso. Lo que quiero platicar ahorita, en realidad esta función, ahorita en unos minutos más voy a mostrar la gráfica de la función. Lo que quiero platicar ahorita brevemente es cómo obtener la función inversa, la técnica de cómo obtener la función inversa. Y la técnica va así. Usted va a empezar así. F de x igual a ¿quién? A 3x menos 4. Y luego aquí le va a poner y. Y vamos a hacer algo como que muy semejante a cuando andábamos trabajando con imágenes en los videos anteriores. Vamos a despejar x. Y entonces quedaría como, pues y más 4 igual a 3x. Es decir, x es igual a ¿cuánto? A y más 4 sobre 3. ¿Sí? Esta es una parte que se tiene que hacer. Luego, uno puede ya sugerir una inversa. La inversa va a ser esta. Vamos a ponerle con igual mejor aquí. Sería la que vamos a decir que es una inversa. Que es inversa va a ser ¿quién? Pues aquí va usted a fijarse con lo que las operaciones que obtuvo y nos vamos a dar idea de qué poner acá. Y entonces le vamos a escribir así. Va a ser x más 4 sobre 3. O sea, en realidad la construcción de esta pues fue de aquí, en lugar de la y pusimos x. Y ya tenemos una propuesta de ¿quién? Ya tendríamos una propuesta de inversa para nuestra función. Aquí tenemos nuestra función, la recta, que es
biyectiva. Ahorita vamos a hacer un poco de clarificación más en eso. Ahorita vamos a hacer su gráfica. Y aquí dijimos qué hacer para obtener la inversa y ya tenemos una propuesta de inversa que está por acá. ¿Qué tendríamos que hacer? En realidad lo que tendremos que hacer son las composiciones. Tendremos que hacer las composiciones. Ambas composiciones, f con g y g con f, para decir que esta es la inversa. ¿Sí? Entonces, pues vamos a hacerlas, ¿no? Vamos a hacer las composiciones y vamos a ver que efectivamente da la identidad, como dicen por ahí. A ver, f compuesto con g, le voy a poner un punto x así como general. Así vamos a hacer. Entonces sería f, así con la definición de composición de funciones, y esto será igual a ¿quién? A f, y en lugar de la g de x voy a escribir x más 4 sobre ¿quién? Sobre 3. Mire. ¿Sí? Y aquí arriba voy a escribir en rojito quién era la función, nada más como para recordarla. La función f de x era ¿quién? 3x menos 4. Observe usted, aquí voy a poner x, aquí está x, perdón, y aquí está x. En el lugar de esta x que está acá y en el lugar de esta x que está acá voy a poner x más 4 sobre 3. ¿Sí? Entonces va a quedar así. Observe usted, va a quedar 3. Voy a poner este igual un poquito más abajo. Entonces va a quedar por aquí el igual. Va a quedar 3 por x, pero x viene siendo todo esto que está dentro. Y entonces, ¿cómo queda? Por sería x más 4 sobre 3, todo esto menos 4. Y aquí pues hay algunas cancelaciones. Naturalmente se cancela el 3 en primer lugar. Y haciendo operaciones pues va a quedar x más 4 y menos 4. Y aquí hay otras cancelaciones. Se cancela el 4 con el 4 y únicamente me va a quedar ¿quién? Únicamente me va a quedar x. En pocas palabras, f compuesto con g, en el punto x, ¿cuánto me salió exactamente? Me sale exactamente x. Este es x, aquí no lo escribí muy bien, pero bueno, ahí está. ¿Qué le parece? Ya está la primera composición. Nos hace falta la segunda composición. Es decir, ¿cuál composición nos hace falta? Ahora vamos a componer g compuesto con ¿quién? Con x. Y lo vamos a hacer igual. Va a ser g, f de x. En el lugar de f de x escribimos f de x, que en este caso ya hacemos con 3. 3x menos ¿qué? Menos 4. Tomamos la definición de g. ¿Cuánto nos salió g? Nos salió ¿qué? Aquí está, mire. Aquí está, nos salió x más 4 sobre 3. Entonces, aquí donde está x, voy a poner en su lugar ¿a quién? A 3x menos 4. ¿Sí está bien? Y entonces, ¿cómo va a quedar? A ver, voy a hacerlo un poco más pequeño para que podamos ver. Vea. ¿Cómo va a quedar entonces? Esto va a ser igual a ¿qué? A, en el lugar de esta x, va a estar todo esto. Y entonces queda 3x menos 4 más 4 sobre ¿quién? Sobre 3. Se cancela primero ¿quién? El 4. Y nada más me va a quedar ¿qué? 3x sobre 3. Luego se cancela ¿quién? Pues el 3. Y mágicamente da nuevamente ¿qué? Mágicamente da x. Ahí está, mire. Las dos composiciones, f con g, me dio x. Y g compuesto con f, también me dio x otra vez. Ahí está. Bien, ahora voy a poner la gráfica. Ahora sí, esperemos que la tenga por ahí. Yo recuerdo que sí. A ver, este es que... Quiero que observe las gráficas, que esta es otra cosa mucho de llamar la atención. Quiero que observe. Aquí tenemos a la gráfica, esta magenta es la función 3x menos 4. Y aquí de este lado grafiqué a quién?
grafiqué a su inversa. Y hay una relación gráfica entre las dos inversas. Hay una relación gráfica entre la función y su inversa. Una relación gráfica. ¿Cuál es? Que, aquí la relación que se da es que es simétrica, pero con respecto a esta función que está punteada aquí, esta función es la identidad, es f de x igual a x. Vamos a poner su nombre, ¿qué le parece? Es f de x, no me salió muy bien, f de x igual a ¿quién? F de x igual a x. Pues resulta que la función original es esta magenta, esa que está por acá, calculamos su función inversa y nos salió esta. Y resulta que la relación que tienen, repito, es una relación en donde una función con respecto a la otra son simétricas con respecto a la identidad. Es decir, que están como espejo. Un punto por acá, para encontrarlo, pues es exactamente el que está por acá. ¿Sí? Esa es la relación. Hay una simetría con respecto a quién, con respecto a la identidad. Y efectivamente así es como se grafican las inversas. Esa es la relación geométrica que hay entre las dos. Repito, hay una simetría, pero con respecto a la función identidad. ¿Sí? Muy bien, ahí tenemos un primer ejemplo. Sí, incluso hay un ejemplo hasta de cómo se comporta gráficamente la inversa de una función con respecto a la función original. Voy a poner uno más, pero ahora va a ser un punto, va a ser una función cuadrática. A ver, esta, mire, f de x, vamos a hablar de la inversa de esta, que son funciones, pues a considerar, x cuadrada más 2x más ¿quién? Más 3. Ahí tenemos una función. Quiero platicar de esta. Ya vimos un ejemplo lineal que es el anterior y ahora vamos a poner un ejemplo cuadrático. Quiero que ponga mucha atención en esta. Vamos a hablar de la gráfica de esta función. A ver, también la tenía por ahí ya en un dibujito. Vamos a ver la gráfica de esta. Mire, quiero que lo observe. Ahí está la gráfica de esa función. ¿Ya la vio? Hemos dicho hasta el cansancio, en este caso, que la función no es inyectiva, porque al trazar rectas horizontales, pues intersecta a la gráfica en dos puntos. Tampoco es sobreyectiva, porque hay rectas horizontales que no intersectan a la gráfica, es decir, no es ni inyectiva ni sobreyectiva, de ninguna manera. Pero nosotros aprendimos un par de cosas, fíjense. Nosotros aprendimos que a partir de una función podemos, identificando, claro, primero al dominio, podemos modificar al dominio de tal manera que podamos obtener una función inyectiva. Y también aprendimos en los videos anteriores, repito, estamos hablando de los videos anteriores, también aprendimos que si nosotros tenemos una función que no es sobreyectiva, podemos hacerle modificaciones al codominio y de esa manera poder obtener funciones que sean sobreyectivas. Quiero platicar en este caso que es una función sencilla. ¿Cuál es el trabajo que se hace? ¿Sí? Muy bien. Acá, ¿qué se nota? Voy primero como que a modificar un poco la función como se hace frecuentemente. A veces la función se trabaja un poquito así. Se dice, bueno, a ver, f de x es igual a x cuadrada más 2x más 3. Se completa cuadrados, es decir, se toma a b, se divide entre 2 y se eleva al cuadrado. Y entonces se obtiene esto, x cuadrada más, acá, ¿cuánto es? Es 2, ¿no? Es 2x más 4 menos 4 más ¿qué? Más 3. Así es como queda, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre ahora con estas operaciones? A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo queda? Pues, ¿qué resulta? Sí, ¿verdad? ¿Está bien? Se divide entre 2. No, aquí está mal. Aquí la operación está mal. Voy a borrarla. Lo que decía era esto. Estoy haciendo operaciones de más.
Para completar cuadrados, voy a borrar incluso esta parte, ¿no? Ahí está. Para completar cuadrados se toma se divide entre 2. La división entre 2 sale pues 1 y luego se eleva al cuadrado. Y el resultado se suma y se resta. Y aquí el resultado, ¿cuánto es? Pues es más 1, ¿verdad que sí? Menos 1 y el más 3 que originalmente estaba. Ahí está, miren. Así queda. Y entonces uno puede hacer una factorización. Estos tres términos, este y este y este, entonces ahora forman un trinomio cuadrado perfecto, que es ¿cuánto? Es x más quién, x más 1. Naturalmente, ¿qué es quién? Es x más 1 al cuadrado y el restante es más 2. ¿Verdad que sí? Ahí tendríamos el trabajo que se hace. Eso ayudará de alguna manera ahorita. Fíjense, por ejemplo acá, si yo hago la evaluación en menos 1, en este menos 1 que está por acá, me va a dar 2. Es decir, que podemos identificar cuál es el puntito que está por acá. El vértice. ¿El vértice quién es? El vértice, ¿qué punto tiene entonces? ¿Sería quién? Aquí sería, voy a borrarle, me excedí con los segmentos. Ahí sería, ¿no? Ahí está, miren. ¿El punto cuál es? Entonces el punto es menos 1, ¿quién? Menos 1, ¿qué? 2, ¿no? Ahí está, ese es el vértice. Fíjense que a partir de ahí, no sé si usted note, que eso ayuda mucho porque podemos visualizar cuál es la imagen. La imagen va ¿de dónde? De 2 hacia arriba. De 2 hacia arriba. Eso ya también lo vimos en los videos anteriores, cómo identificar la imagen. La imagen entonces va ¿de dónde? De 2 hacia arriba. De ahí va la imagen. Entonces, bueno, uno pensaría, a ver, la función no es inyectiva. El dominio es todo R. Vamos a mencionarlo. El dominio es todo R. Y la imagen es de 2 hacia arriba. Tampoco es sobreyectiva. Eso es lo que acabamos de mencionar. Fíjense qué modificación haríamos. Nosotros debemos tomar una parte de la función, una parte importante de la función, sobre todo la mayor. O sea, estamos hablando de eso porque hay muchas restricciones que le podríamos hacer al dominio de tal manera que podamos construir muchas funciones inyectivas. Pero no nos interesan muchas funciones inyectivas en realidad. Nos interesan, pues sobre todo una función inyectiva en donde pues se tome el dominio más grande. Y si usted es observador acá, podríamos tomar un dominio de aquí hacia ¿dónde? De aquí hacia arriba. Por ejemplo, la mitad, estaremos hablando de la mitad de la parábola. Si nosotros restringimos el dominio, que es lo que voy a hacer ahora, quiero que observe esta cosa. Restringimos el dominio de nuestra función, que el dominio sea ¿de dónde? De menos infinito y que llegue a ¿dónde? A menos 1 cerrado. Y el codominio por lo menos lo dejamos igual, ahí quedaría, de mi función ya pues modificada. La función ya modificada es x más 1 al cuadrado más quién más 2. Esta función que acabo de poner, es decir, estamos hablando de una función en donde ahora estoy mencionando el dominio y estoy diciendo cuál es el codominio, estoy dando una regla de asociación. Esta función ya sería una función inyectiva. Ya no estaríamos pensando en toda la función rosa, sino solamente en la parte de la función verde. La función verde que está por acá es ahora esta, que ahorita ya viene siendo ahora ya es inyectiva. ¿Verdad que sí? Ya es inyectiva la función. Nada más con esa modificación que le hicimos al dominio, ya es inyectiva. Le hicimos la modificación, ya no se trata de la función completa, ya, no es todo esto, sino ya nada más es ahora la parte verde. Es decir, en pocas palabras, esta función, la función rosa, no tiene inversa, porque para tener inversa debe ser biyectiva. Entonces, pues como no tiene inversa, nos conformamos con calcularle inversa solamente a una parte de la función. Esto es lo que estamos haciendo. Y ahorita tomamos la parte verde, esta que está por acá, la mitad de la parábola solamente.
¿Sí? Ahí la tenemos. Ahora, para hacer sobreyectiva, tendríamos que modificar a quién. Para hacer sobreyectiva tendríamos que modificar al codominio. ¿Qué tendríamos que poner en el codominio para que fuese una función sobreyectiva? Ya lo mencionamos en los vídeos anteriores. Para la modificación que se tiene que hacer es que aquí debemos de poner la imagen de la función. ¿Y cuál es la función? La función ahora es la verde. Y la imagen de la función pues es de aquí para arriba, que en realidad viene siendo lo mismo que la imagen de la función magenta. Es decir, es de 2 hacia arriba. Y entonces ya quedaríamos, mira, vea, ahora tenemos la función que va de menos infinito y llega a menos 1. Y aquí vamos a poner la imagen que estamos diciendo que es de 2 hacia ¿dónde? Es de 2 al infinito. Y tiene como regla de asociación ¿quién? Esta. X más 1 al ¿qué? Al cuadrado más 2. Esta función que usted está ahorita viendo, esta función ya es biyectiva. Es la descripción exacta y precisa, de la parte verde que está acá. Esta parte verde de la mitad de la parábola. Y eso es muy importante mencionarlo porque para describir una función nos hace falta un dominio, un codominio y una regla de asociación. Y ya tenemos todos los elementos. Entonces ya podríamos calcular una inversa de esta. No de la parábola completa, sino solamente de la mitad. Bueno, nos conformamos con la mitad, ¿sí? Aplicando todos los conocimientos que hemos adquirido de los videos anteriores. ¿Y cómo se calcula la inversa? Pues prácticamente igual. Observe usted perfectamente bien cómo todo va a funcionar de maravilla. Esta X es la del dominio y el dominio es el que está por acá, que no se le olvide. Es de menos infinito donde a menos 1 cerrado, si queremos. Y la imagen de nuestra función, pues es es lo que estamos diciendo. Y observe cómo va a funcionar ahora todo de maravilla. Vamos a ponerle y, entonces ya lo habíamos platicado eso, y será igual a ¿quién? A x más 1 al cuadrado más 2. Y intentamos despejar a ¿quién? A la x. Mire cómo queda, ¿ya vio? Queda que x más 1 al cuadrado. ¿Qué vendría a sacar raíz? Queda y menos 2 igual a, ya sabemos aquí va a quedar el valor absoluto, así es como queda. Y no hay ningún problema con sacar raíz. En este caso no hay problema con sacar raíz, ya no tenemos esa limitación para nada, porque para sacar raíz, ¿qué tendría que ocurrir? Para sacar raíz, uno tendría que pasar que y menos 2 es mayor o igual a 0. ¿Sí? Es decir, que la y es mayor o igual a ¿quién? A 2. Pero eso se satisface ya de por sí. Aquí está porque la imagen va de 2 a infinito. Es decir, que en realidad esta y pues es parte de la y era parte de la imagen de por sí. Entonces, no hay ningún problema con sacar raíz en este caso. Ni siquiera ya la restricción existe por las modificaciones que hicimos. Después, lo que acabé de mencionar hace un rato es que la x está en el dominio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Y si está en el dominio, entonces es menor o igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué sería? X es menor o igual a ¿quién? A menos 1. Porque el dominio es este. Y entonces x más 1 sería menor o igual a 0. Y entonces esta expresión de acá arriba se puede escribir así como la raíz de y menos 2 igual a menos x más 1. Porque es un número negativo, o 0. Es decir, x más 1 es igual a menos la raíz de ¿quién? De y menos 2. En pocas palabras, la x viene siendo ¿quién? Menos 1 menos la raíz de ¿quién? De y menos 2, así mire. Y según lo que explicamos arriba, ahorita ya tendríamos una propuesta de inversa. ¿Quién probablemente es la inversa? Pues g de x igual a ¿quién? A menos 1 menos
la raíz de x menos 2. Esto que está acá arriba nos da la idea para obtener nuestra propuesta de inversa. Y aquí tendríamos nuestra propuesta de qué? Tendríamos nuestra propuesta precisamente de qué? Nuestra propuesta inversa. Falta hacer las composiciones, ¿no? A ver, entonces vamos a hacer las composiciones. Voy a hacerlas en este caso, con azul. Que no se olvide. A ver, vamos a ver. ¿Quién era f de x? Ya era x más 1 al cuadrado más 2. Aquí tenemos a las dos a las que vamos a componer esta y esta. Y a ver, una. F compuesto con G en X sería ¿cuánto? F compuesto con G en X, así con la definición. Y luego vendría ¿quién? F, en el lugar de la G de X escribimos menos 1 menos la raíz de ¿quién? De X menos 2. Y ahora bien, aquí está X, en el lugar de esta X voy a escribir todo esto que está acá. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo queda? Queda menos 1 menos la raíz de X menos 2. Ese solamente es esta, es X. Todo esto, y el más 1 que está por acá todavía nos hace falta, entonces es más 1. Y luego al cuadrado y el más 2 que está ahí. Aquí hay cancelaciones, naturalmente. Este se va a cancelar con este. Y me va a quedar ¿qué? Menos la raíz de x menos 2 al cuadrado más 2. Y la primera parte va a quedar solamente, se va a anular la raíz con el cuadrado, y el cuadrado del menos 1 pues va a ser positivo, y entonces queda solamente x más 2. Perdón, ¿cuánto queda? X menos 2 en realidad. Y el más 2 que está acá afuera. ¿Cuál más 2? Este. Y entonces aquí, pues nuevamente se vuelven a cancelar cosas y mágicamente vuelve a quedar solamente ¿qué? Vuelve a quedar X sin problemas. ¿Qué le parece? Ahí está la primera composición. Vamos a hacer la segunda. La segunda sería G compuesto con F en el punto X será igual a G compuesto con f de x, pero f de x ya lo tenemos, es x más 1 al qué, al cuadrado más 2. Ya sabemos quién es g de x es esto, vamos a verlo. ¿A dónde está? Ahí está, mire. Es esto que está por acá. Y entonces, haciendo las operaciones, ¿cómo queda? En el lugar de la x voy a poner esto que está por acá. Y entonces queda menos 1 menos, viene una raíz, y va a quedar x más 1 al cuadrado más 2 y el menos 2 que está ahí. ¿Qué le parece? Ya la llevamos. Después, obviamente, hay un par de cancelaciones por acá. ¿Y qué me queda? Menos 1 menos ¿quién? Aquí va a quedar la raíz de x más 1 al cuadrado. Así es como va a quedar. ¿Verdad? Bueno, entonces ya sabemos qué es lo que pasa con la raíz. Aquí va a quedar el valor absoluto de x más 1. Ya habíamos hablado del valor absoluto de x más 1. Estamos en este caso. Estamos en el mismo caso. Habíamos hablado del valor absoluto de x más 1. Mire, aquí está. Lo vamos a poner en un recuadro, vea. Un poquito más arriba el recuadro, a ver. Ahí está, mire. Estamos diciendo que la x es menor o igual a menos 1, porque estamos en ese caso de las funciones. Entonces x más 1 es menor o igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Pues que aquí, ¿cómo va a quedar? Va a quedar menos 1 menos x más 1, así va a quedar, porque es negativo, entonces su valor absoluto es con un menos. Y aquí queda menos 1 más
x más 1. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Se cancelan los unos y me queda nada más ¿quién? Me queda nuevamente x. ¿Qué le parece? Aquí estaría el ejemplo. Es un ejemplo muy bueno. Es un ejemplo muy bueno del trabajo que se tiene que realizar. ¿Sí? A ver, voy a poner una gráfica, ¿no? Para la gráfica de esto que acabamos de hacer, que me parece que es importante verla. Vamos a ver si la cargué. A ver, ¿dónde estará esa? Yo creo que es esta. A ver. Aquí está, mire. Aquí está el trabajo que hemos realizado. Quiero que lo observe. La función original que nos dieron, quiero agregarla para ir cerrando ya ideas. Era una parábola así. Era esta función completa. Nos dimos cuenta de cuál era su imagen, ¿verdad que sí? Que la imagen iba de dónde. ¿Cuál era la imagen? La voy a poner por acá. Vamos a ponerlo con verde. La imagen de f era ¿quién? ¿De 2 a dónde? De 2 a infinito. No era una función inyectiva, tampoco era una función sobreyectiva. Entonces decidimos hacer modificaciones a la función. Hicimos modificaciones a la función, eso es lo que pasó. Tomamos una parte del dominio donde la función, una parte del dominio, la parte del dominio más grande donde la función es inyectiva. Hay dos, ahorita vamos a explicar. Y nos dimos cuenta que era como que a la mitad. Tomamos la mitad de la parábola solamente. Entonces, no consideramos esta. Y nada más nos quedamos con la mitad. Y esta mitad le hicimos algunas modificaciones. Dijimos, bueno, a ver, vamos a considerarla, pero cuyo dominio vaya de dónde? De menos infinito y llegue a dónde? A menos 1. Y cuya imagen es la misma en realidad. La imagen es de 2 a dónde? De 2 a infinito. Entonces, consideramos a esta regla de asociación con este dominio y esta imagen. Y nos salió la gráfica amarilla. Y de la gráfica amarilla, la función amarilla, esta función que está por acá, ya es una función biyectiva. Y de esta función biyectiva sí tiene una inversa. Y la función inversa nos salió exactamente esto. Aquí está la gráfica de la función inversa. Aquí arriba está la función inversa. Mire, a dónde quedó la función inversa, ¿dónde? Aquí está. ¿Sí? Que es exactamente esta que está graficada. Entonces aquí está la función original y aquí está su inversa. Y se puede ver nuevamente que su gráfica es simétrica con respecto a quién, con respecto a la identidad. Es un espejo la una de la otra. ¿Sí? Naturalmente que aquí tenemos la función, ¿no? Con las restricciones debidas y si hay una inversa para esta parte. ¿Qué hubiese pasado si yo en el problema original no hubiese tomado esa parte? No tomo esa parte, sino tomo la otra mitad, es decir, la que voy a marcar ahora, ¿no? ¿Qué pasa si tomo esta mitad, la de aquí para arriba? Esta. Sería la otra mitad de la parábola, esa mitad de la parábola que tenga digamos, como dominio, sería otra función que tuviese como dominio del menos 1 al infinito, de acá para arriba. Ese sería el dominio de la función naranja. Y como imagen la misma. Aquí la voy a poner a un lado. Sería esta. Sería la función que tiene como dominio aquí, acabamos de decir, de menos 1 ahora a infinito. Y como imagen 2 a infinito. Y como regla de asociación, f de x igual a quién? A x cuadrada más 2x más quién?
más 3. También esta función sería una función inyectiva y sobreyectiva, sería biyectiva y por lo tanto tiene una inversa. ¿Sí? También tiene una inversa. Entonces en realidad esta función, la función original, no tiene inversa, pero podemos tomar partes de sus dominios, parte de su dominio y de su imagen y construir dos funciones inversas. ¿Sí? ¿Qué le parece? Bueno, aquí está una. Quiero poner, a ver si por ahí también la cargué, permítame ver. Mire, a ver, aquí está. Esta sería la otra mitad y su función inversa trabajada de la misma manera. Aquí las tengo. Obviamente se trata de la otra mitad de la parábola. ¿Qué dominio tiene? Lo acabo de escribir, es de menos 1 a infinito. La imagen es de 2 a infinito y aquí está su ¿qué? Su función inversa calculada de la misma manera. O sea, observe usted, aquí la función inversa anterior se parece mucho. En realidad nada más difieren con el signo más y aquí el signo menos y aquí el signo más. Se trata prácticamente de la misma, ¿no? Esa es la inversa de la otra mitad de la parábola. Y tengo una gráfica en donde están las dos. Vea esta. Ahí están las dos. Amarilla y su inversa. La otra mitad, roja y su inversa. Ahí tiene usted las dos. ¿Qué le parece? Eso estaríamos hablando de funciones cuadráticas, así es como se trabajan, ¿no? Bien, acá le tengo algunas imágenes ya como para terminar porque es demasiado tiempo. Quiero que observen. Esta es la función cúbica f de x igual a x al cubo, está en magenta, y aquí le grafiqué la función inversa, que es la raíz cúbica, que en este caso la puse en verde. Y nuevamente se vuelve a notar que es simétrica con respecto a quién, a la identidad, ¿no? Ahí está, este es el caso. Aquí le tengo un ejemplo más de una cuadrática. Usted si quiere puede calcular la inversa en este caso, puede hacerlo en este caso particular. La inversa de la cúbica también la puede hacer con la misma técnica, ¿eh? Aquí está la cuadrática, esta la puede hacer perfectamente bien. Y aquí tendríamos a la exponencial. Obviamente, ¿qué se tuvo que haber hecho? Se tuvo que haber, aquí le voy a cambiar de color. ¿Qué se tuvo que haber hecho con la exponencial? Si usted recuerda, la función exponencial, esta función exponencial, pues no era inyectiva, pero no es sobreyectiva. Entonces tuvo que haber hecho alguna modificación sencilla. La modificación que se hizo fue, bueno, a ver, vamos a conocer a la función exponencial que tenga como dominio a los reales y como imagen a quién, al cero infinito. Y claro, como regla de sucesión esta. Fíjense que ahorita, si nosotros consideramos a la función exponencial con este dominio y con esta imagen, aquí ya es una función que es biyectiva, entonces tendría una inversa por el teorema con el que empezamos esta exposición. Tendría una inversa forzosamente. Y la inversa de esta función se conoce como logaritmo natural. Aquí está la función logaritmo natural, que es la función inversa a la exponencial. ¿Sí? ¿Cuál sería? Aquí estaríamos a la función el logaritmo natural, digamos. ¿Cuál sería el dominio de la función el logaritmo natural? Sería al revés de lo que está acá. Es decir, sería ¿cómo? Cero infinito y llega a R. Y sí se puede notar acá que eso es cierto. O sea, el dominio es del cero abierto hacia el dónde, hacia arriba. ¿Verdad que sí? Y su imagen acá no se nota muy bien, pero la imagen sube. La imagen es todo, en realidad todos los reales. Ahí están. Y se puede todavía aquí hablar de las composiciones, es decir, el logaritmo natural compuesto con la función exponencial, pues viene siendo x,
y e a la logaritmo natural, la otra composición vuelve a ser x. De aquí es donde salen estas propiedades, súper conocidas. Pero la razón por la cual esta función ya con estas características tiene inversa y la inversa tiene como de dominio esto y como imagen esta, pues es en razón al teorema original que demostramos al iniciar esta exposición. ¿Qué le parece? Aquí tenemos una súper importante. Voy a agregarle la original. Aquí se supone que estaremos hablando del seno y el seno era una cosa así, ¿no? Si usted lo recuerda, estoy aquí completando el seno. La función seno no es originalmente una función inyectiva y tampoco es sobreyectiva. No es ninguna de las dos cosas la función seno. Entonces, bueno, pues se tuvo que elegir, de usted lo que está viendo, aquí está la función seno, se tuvo que elegir una parte de su dominio y también una parte de su imagen, de tal manera que se pudiese hablar de una función inversa, porque se habla de una función inversa seno. ¿Y qué se tuvo que hacer? Pues a ver, observen ustedes, aquí tenemos la función seno y uno dice, bueno, pues a ver, ¿cómo qué parte podemos tomar? Pues es convencional. ¿Qué parte podemos tomar de la función, del dominio de la función seno para que fuese una función inyectiva? Y la parte del dominio que se tomó es precisamente de donde, acá no se ve muy bien, pero a ver si voy a escribirla, a ver si se puede notar bien. Aquí sería pues menos pi medios, y aquí sería ¿quién? Pi medios, ¿no? O sea, se tomó como que la parte del centro en forma convencional. Esta parte se tomó del seno y todo lo demás pues se despreció. Se tuvo que elegir una parte del dominio y se eligió la parte que estaba entre ¿dónde? Entre menos pi medios y pi medios. Restringiendo la función ahí, entonces uno entiende por qué la función es así. La función f restringida a pi medios cerrado puede ser, y también se restringió a su imagen, y la imagen es de dónde, ya sabíamos, es de menos 1 a dónde, de menos 1 a 1. Ahí está, ese sería, y como regulación, claro que sí, pues es el seno. Esta función, así ya es biyectiva. Es la rosa que está por acá, es la parte rosa, la parte magenta que está por acá. Esa parte ya es biyectiva y entonces ya tiene una inversa, y la inversa es la parte verde que está ahí. Esa es la parte verde. Y se le pone el arco seno, esa es una forma de cómo anotarla, y otra forma de cómo anotarla es, en lugar de ponerle arco seno, se le pone, a veces ocasiona alguna confusión, pero se le pone seno a la menos 1x. Esa es otra forma de cómo anotarlo. Se le pone como seno a la menos 1 o arco seno. Y entonces, ¿cuál sería el dominio de la función arcoseno? El dominio de la función arcoseno, pues su dominio sería de menos 1 a 1. Y su imagen sería de menos pi medios a pi medios. Y aquí se ve. Aquí se ve. ¿Cuál sería el dominio? Ahí como que no está bien la escala, pero bueno. El dominio de la función seno inverso es de menos 1 a 1 y su imagen es de menos pi medios a pi medios, precisamente porque es contraria, estas cosas son contrarias a la función seno que se tomó originalmente. ¿Sí? ¿Qué le parece? Pues ahí tendríamos una idea más. Y aquí está la súper famosa tangente, la función inversa de la tangente. La función tangente original no era biyectiva porque tenía muchísimas ramas, como la magenta que está por acá, eran muchas ramas semejantes a esta, entonces se eligió la rama principal, que es la que está de menos pi medios a pi medios, eso ya lo sabemos, de menos pi medios a pi medios también, y aquí está su función inversa. Y la función inversa tiene como dominio a quién, a los reales, y como imagen al menos pi medios, contrario a la función
tangente a la rama de la tangente que está por acá. También ahora se entiende eso. ¿Sí? Es decir, a ver, vamos a escribir. Esta función tangente se está tomando el dominio de esa función, así como está, vienen siendo ¿quién? Pi medios, abierto, y llega a ¿dónde? Llega a R. Y el arco seno, o tangente a la menos 1, como le puse ahí, la tangente inversa, va a tener como dominio R, y como imagen, pi medios ¿qué? Pi medios. Y aquí se nota la gráfica amarilla que tiene esas características. Esa es una explicación interesante también. Y bueno, al parecer es todo lo que tengo. No lo interrumpo más, eso sería todo. Nos vemos. Adiós.